para los que no lograran entrar o se atrasen. Hoy día vamos a ver lo que son combinaciones y permutaciones. Ya voy a aumentar un poquito el tamaño de nuestro documento. Ya, entonces, leemos por favor. Voy a leer y luego voy a explicar. Combinaciones, dice, ¿no? Las combinaciones. Una combinación de n objetos tomados o objetos diferentes tomados de R en R es una selección de R de los n objetos sin importar el orden. Este término es muy importante. Ahorita voy a explicar por qué está resaltado con un color. Ya, en las combinaciones no importa el orden por si acaso. Ya, ahora, el número de combinaciones de n objetos tomados de R en R está dado por, dice, ¿no? Y vamos a ver ahorita debajo la expresión que corresponde, ¿ya? Veamos entonces. Esto se lee combinación de n objetos tomados de R en R. O sea, es como tomar, digamos, un número de elementos y formar grupos de un tamaño R, más o menos. Esa es la idea. Pero sin importar el orden. La fórmula que se utiliza es esta, pero más sencilla todavía que la primera, porque son como que dos expresiones, pero al final en realidad es la misma. Esta es la que vamos a utilizar, ¿ya? Dice n factorial dividido entre r factorial por n menos r factorial. Ya la anterior clase había explicado a qué es igual el factorial de cualquier número. Entonces ya podemos aplicar estas fórmulas para calcular combinaciones de elementos tomados de R en R. Bien, para ello, a ver, vamos a ver si hay por aquí algún ejemplo. Veamos un ejemplo. Ya dice, vamos a leerlo. A ver, esto vamos a modificar un poquito, por favor, para que se vea mejor. Ya, ahora sí. Dice, ejemplo, calcular el número de combinaciones que se pueden hacer con las letras A, B y C, tomadas de dos en dos. Ya, entonces, ¿cuántos elementos aquí estoy considerando? Obviamente 3. Eso viene a ser n. ¿Está bien? N viene a ser 3. Y me están diciendo que debo tomar de dos en dos, o sea, como que forme dos grupos de dos elementos en cada caso. Entonces, R, que sería la cantidad de veces que se va a tomar, sería 2. Para la fórmula aquí dice, ¿no? Justamente eso, n vale 3, r vale 2. Entonces, el número de combinaciones que se pueden hacer con las letras A, B y C tomadas de dos en dos es, dice, ¿no? Y aquí está la resolución del problema, pero lo voy a explicar en una hojita aparte para que podamos entender. ¿Ya? Dice que son 3. Ahora, veremos si eso es cierto. Ya, vamos a ver si eso es cierto. Entonces, lo que voy a hacer ahora, es resolver el mismo problema, aunque ya está aquí, pero en una hojita en blanco. ¿Ya? Voy a abrir una hojita en blanco y ahí la vamos a un poquito explicar con más detalle, digamos, y ver la aplicación de la fórmula. Ahora, como ustedes están viendo, voy a recorrer acá. Resulta ser que esta es la expresión que voy a utilizar. ¿Está bien? Esta es la fórmula. No sé por qué siguen entrando tan tarde, ¿no? 20:09 y siguen entrando. Tienen que entrar un poco más antes, prever su tiempo, etcétera, ¿no? Porque la clase, ahora si tenían otra clase, tienen que hablar con los docentes, ¿no? Pedirles que por favor les dejen salir más antes, por favor. Es molestoso estar fijándome más en quiénes entran, quiénes faltan, que estar avanzando. Bien, tengo, a ver, acá voy a marcar un poquito esto con un tamaño un poco más grande, si es posible. Ustedes me van a ayudar con su calculadora, por favor. Ahora sí vamos a trabajar un poquito con la calculadora. Ya sabemos sacar factoriales. Entonces, ¿qué datos hemos obtenido de la lectura? Voy a volver un poquito a explicar aquí el problema, sobre todo para los que han llegado bastante tarde. Tengo tres letras. Tengo las letras A, B y C. ¿Cuántas son? 3 en total. Entonces tengo 3 letras. Podrían ser también objetos, personas, etc. Me dicen que debo formar con estos
con estos elementos, con estas tres letras, grupos, aunque no dice, ¿no? La palabra grupos, pero es como que formar dos, o grupos de dos en dos. Entonces, R es esa relación que existe. R vale 2. Muy bien. Como tengo estos datos, puedo aplicar la fórmula porque no me dice que importa el orden, no dice nada del orden. Entonces, en la lectura y en la explicación que he dado hace un momento, les dije que en las combinaciones no importa el orden y ahorita voy a ir a eso. Entonces, reemplazo acá. Se dice, voy a hallar el número de combinaciones de 3 letras tomados de 2 en 2. Estoy reemplazando acá. ¿Y a qué es igual eso? A esta expresión, pero más sencilla es esta con factoriales, ¿no? Más fácil de entender, me refiero sobre todo. N factorial dice, N vale 3, siguen ingresando. Hasta la próxima clase ya no les voy a dejar entrar, lo siento mucho por ustedes. N factorial es 3 factorial. R factorial viene a ser 2 factorial, ¿no? Factorial de 2, ahí está. Por, se supone que aquí hay un operador, aunque no está indicado, pero se sobreentiende. N vale 3, ¿no? Y menos R que vale 2. Y de estos dos números o de este paréntesis saco su factorial. Listo. Ahora calculamos ese valor. A ver, 3 factorial, si ustedes meten en la calculadora, les va a dar 6. 2 factorial, si meten en la calculadora, les va a dar 2. Y aquí 3 menos 2, ¿cuánto da? 1. 1 factorial, como había explicado, es 1. Y haciendo la división de 6, aquí tenemos 2, 6 entre 2 da 3. 3 opciones tengo entonces en total. Listo. Entonces no hemos empleado esta parte porque su resumen, digamos, conceptualmente es este, ¿ya? Es mucho más sencillo manejar además factoriales y la calculadora que una sucesión de productos acá. Vuelvo a explicar entonces, como tengo 3 letras y quiero formar parejas de 2 en 2, de 2 en 2, entonces esa cantidad total de combinaciones se halla con la fórmula. N vale 3, R2, ¿no? Reemplazo acá 3, combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2. Es reemplazado acá. N, esto no hemos utilizado esta parte. Esta es la que vamos a utilizar en general. N factorial dice sería 3 factorial sobre R, que es 2, ¿no? 2 factorial multiplicado por N menos R factorial. 3 menos 2 da 1, 1 factorial. Luego hallado, ¿no? Los factoriales de 3 es 6, el factorial de 2 es 2 y el factorial de 1 es 1. Haciendo la operación me sale 3. Ahora voy a demostrarles cuáles son esas tres opciones que tenemos para trabajar. Puedo combinar la letra A con B, que sería lo mismo que B con A por si acaso, porque no importa el orden. Es lo mismo decir A con B que B con A. Listo, ya tengo una pareja. Puedo combinar A con C o C con A, que es lo mismo. Y B con C. Ahí está. O C con B, que es lo mismo. ¿Cuántas entonces posibilidades hay? Obviamente hay 3. ¿Listo? Preguntas, por favor. Se los he demostrado. En la parte de la fórmula, obviamente, es muy sencillo hallar el valor. Y también en este caso, como son tan poquitos elementos, es fácil formar estos pequeños grupos. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Ingeniero, el 2, ¿de dónde sale? ¿Pero qué dice? Pues el problema A, ¿qué dice? Ah, del problema. Dice, ¿no ve? El problema A. Aquí está, voy a volver a la lectura del problema. Aquí está, espero que se lea, pero todo lo vamos a no. Voy a tener que hacer esto. Te voy a explicar aquí, luego lo volvemos a la lectura. Este valor sale de la lectura del problema. Dice que debo calcular el número de combinaciones de estas 3 letras tomadas de 2 en 2. Ah, de ahí sale este 2. Porque me está diciendo en otras palabras que forme con estos 3 elementos grupos de 2 en 2. Aquí están esos pequeños grupos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Antes de pasar a lo siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Se ha entendido ahora, yo creo, de dónde sale, ¿no? Pero vamos a volver a la lectura del texto, obviamente.
¿Alguna otra pregunta sobre la fórmula tal vez o sobre esto que se comprueba, ¿no? Fácilmente. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Docente, se entiende. Ya, ok. No, si no hay preguntas, volvemos a nuestro texto ya que estamos leyendo. Voy a borrar esto. Ya lo he explicado. Lo voy a dejar aquí la fórmula para ver después si es que necesitamos para otro problema, otro ejercicio. Bien. Ok, entonces esta es la fórmula para hallar la cantidad de combinaciones. Ahora alguno dirá, pero sin la fórmula se hacía, pues nomás ingeniero, ¿no ve? O sea, teniendo las tres letras A, B, C, A, B, C. Y si me dicen formar grupos de A2, salvaje. Cumbia más de estaba fea música está escuchando este chico. Ya, A con B, A con C, B con C. Y tenemos 1, 2, 3 grupos, ¿no? O parejitas. Ya. Alguien debe estar pensando, pero no era necesaria esta fórmula. ¿Para qué tendría la aplicación si es tan simple? No es necesaria la fórmula. Es que hay un problema, señoritas y jóvenes. ¿Qué tal si yo te doy todo el abecedario? A, B, C, etcétera, hasta la letra Z. ¿Cuántas son? Tal vez descontando la L, la Y, etcétera. ¿Cuántas son? 28. No sé cuántos eran. Pues en primaria no se acuerdan, ya se han olvidado, salvajes. Pero ya, vamos a suponer 25, ¿ya? Para no ser tan estrictos, porque en algunas lenguas incluso no aparece la ñ, ¿no? En algunos idiomas. Y está en desuso, bueno, no se considera, antes se consideraba como una sola la che. Y la L también se consideraba como una sola. En mi época, cuando era niño, así nos enseñaban, pero ahora ya no. No, ya no hay estas, por ejemplo. Estas sí, claro, obviamente, pero no en todos los idiomas. Ya, descontando más o menos algunas de estas, aproximadamente tenemos 25. Imagínense combinar 25 tomando de dos en dos. ¿Cuántos grupos saldrá, no? Ya no va a ser tan fácil como he hecho acá, ¿no? Ya no va a ser tan directo como he hecho acá. Si te digo, tienes 25 elementos y combina de dos en dos, algo como esto. Ahí la cantidad va a ser mucho más grande. Y peor si te digo, no, no consideraremos 25 letras, consideraremos 2.500 elementos o personas. Y quiero que me calcules las combinaciones que puedo formar con estas personas tomadas de 5 en 5, digamos. Uy, esto es una cantidad bastante grande. Y ya no necesitas hacer esto ya no tiene sentido hacer, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas a recurrir? A la fórmula de combinaciones. Esa es la explicación por la cual llevamos esta parte, ¿ya? No es que es tan sencillo y no necesito fórmula, es que no siempre hay tan pocos elementos. Aquí hemos considerado, ojo, 3 elementos nada más, pero no siempre van a ser 3 elementos, obviamente. Pueden ser 1.000.000 de elementos, 100 millones de elementos, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí la situación es diferente. Bien, vayamos a ver qué nos plantea. Justamente voy aquí un poco revisar si dice lo que les mostraba. Para su compañera que ha preguntado, de aquí sale, señorita, y para todos, de la lectura del problema salen los datos. Aquí, ¿qué dice? Calcular el número de combinaciones que se pueden hacer con las letras A, B y C, tomadas de dos en dos. De ahí sale el 2 famoso, ya por si acaso. De aquí sale ese 2 que me preguntaba la señorita. Listo. Ok, vayamos a otro acápite. Ya sabemos hallar combinaciones. Vamos a ver ahora qué son las permutaciones, señoritas y jóvenes, ¿ya? Leemos, una permutación de n objetos diferentes tomados R a la vez es una ordenación de R objetos tomados de entre n objetos dados. Con especial atención prestada al orden. Aquí sí interesa el orden de la elección, por si acaso. No es como hace rato que decíamos, no, no interesa, AB es lo mismo que BA, o A con C es lo mismo que C con A. No, aquí no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y el número de permutaciones se calcula mediante esta expresión. Es muy parecida a la anterior, ya, y vamos a resolver, de hecho, un ejemplo en la parte inferior,
voy a explicar, aquí está un ejemplito planteado, entonces con este ejemplo vamos a nosotros explicar la forma de aplicar. Dice, calcular el número de permutaciones que se pueden obtener con las letras A, B y C tomadas dos a la vez. Es lo mismo casi, pero dice bien claro acá, que debo calcular el número de permutaciones. Bien, voy a resolver en la hojita en blanco. Aquí la respuesta es 6. Aquí está la respuesta, pero vamos a ver si eso es cierto. ¿Está bien? Voy a comprobar con ustedes si eso realmente es valedero y está correcto. Bien, voy a copiar esta fórmula. Ya, voy a copiar la formulita de las permutaciones. Aquí está la fórmula y les voy a explicar cómo se maneja, obviamente. Ya, cómo se utiliza. Bien, la copiamos acá. Y comparando con la anterior es muy parecida, no sigo copiando la anterior. Es muy parecida la fórmula en su estructura, van a fijarse. Miren, obviamente vamos a utilizar esta parte de la ecuación, la parte derecha, ¿ya? Esta parte vamos a utilizar, señoritas y jóvenes. Esa vamos a utilizar. ¿Cómo se lee esto? Se lee n objetos, ¿no? La cantidad de permutaciones de n objetos tomados r a la vez. Ya, si no se ve muy bien, un poquito vamos a reducir el tamaño para que se note, ¿no? Lo que realmente está diciendo la forma. Ahora yo creo que se nota un poquito más. Voy a borrar esto. Y la que vamos a utilizar, como les explicaba, es esta última parte con los factoriales, porque este es el desarrollo, como una especie de productiva, pero esta es más sencilla de trabajar. Bien, ahora vamos a hallar permutaciones, señoritas y jóvenes, ya con los mismos datos del problema anterior, si ustedes analizan, ¿no? Ok, me voy a venir acá y voy a trabajar acá. A ver, el problema indica lo siguiente. Dice que tengo tres letras, tres elementos. A, tengo B y tengo C. ¿Cuánto vale N entonces? ¿Cuántos elementos tengo? Obviamente, 3. Sí, Claro que sí. Y dice que debo formar grupos, aunque no dice eso, ¿no? Pero es como formar grupos de a dos o tomados dos a la vez. Entonces, R otra vez vale 2. O sea, en ambos casos, los datos, la información es la misma, obviamente, no cambia. Pero lo que sí cambia es la fórmula, obviamente, ¿no? Porque quiero hallar qué cosa. Reemplazo acá, n vale 3. Quiero hallar el número de permutaciones de tres objetos tomados de dos en dos o dos a la vez, como dice el texto. Línea de quebrado. Me van a ayudar con su... Ay, qué horrible esta línea. Me van a ayudar con su... con su calculadora. Listo, ahora sí está mejor. N factorial dice. N vale 3. 3 factorial. Abajo, más sencillo, N menos R factorial. N es 3. ¿Está bien? Menos R, que vale 2. ¿Está bien? 2. Paréntesis y recién factorial. Bien, anotamos entonces a la derecha lo que queda. 3 factorial es 6. 3 menos 2 es 1. 1 factorial es 1 nomás. 6 entre 1, 6. ¿Está bien? 6. Listo, 6. Esta es mi Sí, respuesta. vale, sí. Ya, ahora, te lo voy a demostrar porque fácil es anotar esto y reemplazar. Pero ahora, ¿cuáles serían esas 6 opciones? Por ejemplo, puedo permutar, ojo, A con B, que no es lo mismo que B con A, porque importa el orden. Puedo permutar también A con C, que no es lo mismo que C con A. ¿Está bien? Y finalmente puedo permutar B con C, que no es lo mismo que C con B. Y ya no hay más opciones si ustedes analizan. ¿Cuántas son? Son 6. Ahí está la demostración del resultado. Obviamente el número de permutaciones siempre va a ser mayor al número de combinaciones, porque aquí
sí interesa, ¿no? El orden, o sea, no es lo mismo para nosotros A con B que B con A. A con C no es lo mismo que C con A. Porque, ¿por qué alguien dirá si están los dos juntos? Es que el problema es que primero aparece A y luego segundo C. Esa es la lógica. Cambia aquí primero quién está, C, luego A, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces se confirma que son 6 permutaciones. Bien, preguntas sobre este problema que es muy relacionado al anterior, obviamente. ¿Alguna consulta? Nada, ¿se ha entendido todo sobre permutaciones? Porque ahora vamos a hacer tal vez algunos otros problemitas más, pero es importante. No te escucho, Raciel, muy entrecortado está. Dime otra vez, ¿tienes alguna pregunta, Raciel? No, le decía que se entiende. Ajá, ya. Listo. Entonces, si han entendido, vamos a pasar al siguiente acápite. Ya, yo creo que no es complicado esto. Es bastante sencillo, dos fórmulas muy parecidas, su manejo también, pero conceptualmente a la vez son diferentes, ¿no? En una importa el orden, en la otra no. Ok, a ver, veremos qué nos plantea ahora el texto. Bien, justo como veíamos, 6 es la solución. Aquí están las respuestas, ¿no? Las permutaciones son AB, BA, AC, SA, BC, SB. Ok, veremos otro ejercicio acá. Vamos a leer y vamos a interpretar, ¿ya? Voy a reducir un poquito el tamaño para que se pueda observar bien. Ya, leemos entonces. Otro ejemplo. Dice, calcular el número de permutaciones de letras que se pueden efectuar en la palabra estadísticas. Ajá. Quiero saber cuál es el número total de permutaciones de las letras que se puede efectuar con la palabra, con las letras, ¿no? De la palabra estadísticas. ¿Cuántas, vamos a ir anotando aquí algunos datos. ¿Cuántas letras hay acá, señoritas y jóvenes? ¿Cuántas letras tiene la palabra estadísticas? 12. Sí, 12. 12. 2. Ok, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Está bien? Listo. Ya. Pero no dice tomados de cuánto en cuánto, o sea, tomados, no dice de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, ni de 10 en 10, no dice, ¿no? Solo dice, queremos saber el número, aquí falta una tilde, de permutaciones que se pueden efectuar con estas letras, ¿ya? Entonces, como hemos explicado anteriormente, ¿no es cierto? En las permutaciones sí interesa el orden, así que no podríamos decir que esta I va a ser la misma que esta I o que esta A es la misma que esta A. No significa eso, ya hemos explicado. Ahora, para hacer eso, manejamos el concepto de la fórmula que estamos manejando. Voy a venir un minutito a la fórmula que tenemos acá. Ya, observen por favor, a esta me refiero. ¿Qué hay que hacer? La fórmula dice que debes dividir n, ¿no ve? O sea, el número de elementos, su factorial n, sobre la diferencia, ojo, de n menos el número de objetos, vendría a ser la cantidad de elementos con los que vas a trabajar. Pero aquí los elementos, incluso algunos se repiten, entonces venimos a esto. Digo, estadísticas, es no la palabra que se va a manejar. Estadísticas. Como no indica en realidad cuánto es R, no es que vale cero. Cuidado que estén pensando, entonces R vale cero porque no dice de cuánto en cuánto voy a formar o cada cuántos elementos voy a tomar. No es así, sino el concepto, por eso estoy resolviendo este problema para que lo tengan ustedes también bien claro. El concepto es que se divide entre el número de elementos n menos la cantidad de R, que vendría a ser el número de grupos que se puede formar, o los elementos que puedo tomar tomados R a la vez, dice.
En este caso, como no da ese dato, entonces convendría nomás hacer lo siguiente. Digo, n permutaciones de n objetos tomados r a la vez. Primer dato que tengo, les decía, es el valor de n. N vale en este caso, lo está poniendo en mayúsculas, ahorita lo vamos a corregir. N tenemos que es 12. Si contamos el número de letras, es 12. Listo. Ahora, voy a determinar cuántas es hay acá. O sea, voy a contar con ustedes. ¿Dónde está el símbolo? Ahí. ¿Cuántas es existen en la palabra? De la palabra, de la letra E, ¿cuántas existen en esta palabra? Uno, hijo. Uno, Uno, listo. Uno. Ya. De S, ¿cuántos hay? S. tres, Tres. 1, 2, 3, ya. Listo, y así vamos a ir analizando. Aquí nomás lo traeremos a eso. Listo. De T, ¿cuántos hay? dos, 2. Ya. ¿Qué más? De A. dos, Se repiten 2. ¿Está bien? Se repiten 2. Ya. ¿Qué más? La I, No, dos. la D. La D primero. La D, uno. 1. uno, La I, ahora sí la I. ¿Cuántos? dos, 2. Ya. Seguimos revisando. ¿Qué más? A ver, la E ya está, la S, la T, la la A, C, la D, la I, la La C, C, la uno. C, la C. No, la I, sí, la C. La ¿Cuántos? C, ¿Cuántos? uno. uno, Uno. 1. Ya, ¿algo más? Creo que no, ¿no? ¿no? Ya son 12. Ya, entonces revisamos. Estadísticas hay 1. S, obviamente, hay 3. Muy bien. T, hay 2. A, hay 2, está bien. D, hay 1. I, hay 2. Estoy revisando nada más. S ya hemos considerado, ¿no es cierto? Luego viene T, que también ya está considerado. C, C hay 1. ¿Está bien? Una sola. A ya está considerada, S también. Listo. Este detalle me sirve para calcular el número de permutaciones. ¿Ya? Y miren cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí anotamos. Doctor, una consulta. El Dime. orden. Interesa, porque es permutación. Ay, O sea, no es lo mismo que pongamos aquí la E y borre esta. Ya es otra palabra, ¿o no? ¿No ve? sí, sí, sí. Es otra. Ujú. Entonces, por eso interesa. Por eso interesa, porque es otra palabra. Claro que no tenga sentido, ¿no? Pero es ya otra palabra en teoría. Ya. Ahora calculamos el número de permutaciones. Voy a utilizar mi lapicito nomás para facilitarme el trabajo. Entonces digo, n, ¿no? Permutaciones de n objetos tomados de R en R. Aquí estoy hablando. Entonces reemplazamos n vale 12. Voy a hallar el número de permutaciones de 12 objetos tomados de ¿cuánto? No tengo R, entonces no manejo esta nomenclatura porque no tengo R. ¿Está bien? ¿Me entienden? No tengo R, no dice de cuántos elementos, en cuántos elementos voy a trabajar. Entonces directamente digo el número de permutaciones. Ya, directamente. El número de permutaciones va a ser igual a un cociente. Voy a borrar esto ya para que se vea mejor. Una recta vamos a utilizar. Ya, ahí está. Arriba, n factorial. ¿Está bien? La fórmula dice n factorial. Nosotros sabemos que n es 12, entonces reemplazamos directamente su valor, 12. 12 factorial. Listo. Como no tengo aquí yo el valor de R que me determina de cuánto en cuánto, porque pueden ser, podría ser también otro caso,
Entonces, lo único que hago es dividir entre la cantidad de veces que se repite cada letra y su factorial. ¿Ya? O sea, para E, ¿cuánto es la cantidad de veces que se repite? Una vez. 1. Entonces, 1 factorial por. S, ¿cuántas veces se repite? 3. 3. Entonces, 3 factorial. T, ¿cuántas veces se repite? 2 factorial. ¿No? Se supone que aquí el por. A se repite 2 veces. 2 factorial. D, 1 factorial. Entonces, por 1 factorial. Y se repite 2 veces. Por 2 factorial. Y finalmente por 1 factorial, que vendría a ser para C. Esto está un poco condicionando a que, como va a haber repetición, entonces sí consideremos el orden como importante. Ya. A ver, sáquenmelo este valor. ¿Cuánto sale? Metan en la calculadora, porque 12 factorial es un valor grande. 24. 24. Arriba, a ver, dícteme cuánto es 12 factorial. ¿Alguien ha sacado? Nadie. 12 factorial en la calculadora, ¿cuánto es? Me sale. Ay, no sé, son hartos números. A ver, lo No, voy a pues editar. eso de hartos números no me sirve, ¿no? Yo no te voy a decir, tengo hartos hijos, ¿no ve? Hartas Ay, negras ay, tengo. ay, ya sé. Sale 48. 479 4879, ese número no hay, te cuento, 4879, no hay. 479 dije. No dije 479, ¿qué? coma 001. No, no. A mí me Es sale 4, 48. no, es 479 millones, ojo, Ay, 1600. Van a revisar con sus calculadoras. 4,79 por 10 a la 9 sería. No, 479 millones 1600. Tú me estás sacando notas científicas, tienes que corregir tu calculadora. Vas a revisar. Abajo, ¿qué tengo aquí? 1 factorial es 1, factorial de 3 es 6. 2 factorial es 2. 2 factorial es 2. 1 factorial es 1 y 2 factorial es 2. 48 sale abajo, ¿está bien? Van a revisar, por favor. En la parte inferior sale 48. Van a revisar. Esto es 479 millones 1600. Y ahora dividimos, ya, 479 millones 1600 entre 48. Van a revisar, por favor, yo saco este valor. Aquí nomás se voy a anotar porque si me voy a bajar todo se va a borrar. Entonces anoto acá. Sale 9 millones. 9.979.200. ¿Está bien ese valor? Revisen, por favor. Sí, me salió a mí el mismo. Ya. Sí, genial, está bien. Les voy a tomar un examen, creo, de lectura de números, ¿no? No saben leer los números. 9.979.200. Ya. ¿Qué significa esto? Miren que con estas 12 letras, 9 de la palabra estadísticas, puedo formar, dice, ¿no? ¿Cuántas permutaciones? 9.979.200. Casi 10 millones de permutaciones podemos hallar. Miren, solo con 12 elementos. Yo creo que ahora recién me van a entender por qué utilizamos fórmulas en vez de hacer, ¿no? Lo que hace rato yo le decía a su compañera, si se acuerdan, le decía esto, si recuerdan hace unos minutitos, en forma muy gráfica hecho, ¿no? Y he dicho, la E de adelante, la echaremos ahí, ¿es una permutación o no? Ya es una permutación. Pero no es la única, obviamente, había habido 9 millones y, bueno, casi 10 millones en total.
Entonces, ya no es tan fácil, ¿no? Como con 3 letritas hacer ahora y determinar cuáles son esas permutaciones. La aplicación de las fórmulas siempre vienen en tu ayuda cuando, ¿no? Los cálculos suelen ser bastante grandes. Vamos a ver si está así resuelto en el texto que les voy a enviar al Moodle. Ya, aquí está el valor, ¿no? No sé si lo observan, voy a subrayarlo. 9 millones, dice. 979.200. Sí, está correcto, hemos hecho bien el ejercicio. Entonces, es un caso muy particular este de las 12 letritas, ¿no? Podría ser otra palabra más larga, más corta y pedir permutaciones. Entonces ya saben lo que van a hacer. Sacan el número de letras, cuáles se repiten, si es que hay algunas que se repiten, como acá. Y en base a estos valores, ir calculando el número de permutaciones. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio, por favor? Este último que nos sale una cantidad muy grande, ¿no? 10 millones, casi 10 millones de permutaciones. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho acá en esta parte de la aplicación de la fórmula? Se está por cortar el Moodle, el Zoom, señoritas y jóvenes, así que vamos a quedar acá. Ya, vamos a quedar acá. El tiempo nos está venciendo. Que les vaya muy bien. Vamos a continuar mañana, no, el viernes, por favor. Tenemos menos de un minuto. ¿Está bien? Muy bien, ingeniero. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta el viernes. Vamos a continuar el viernes. Hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta el día viernes.